Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy compartiré con ustedes el tema de empresas familiares. Empezaremos por entender qué es una empresa familiar. ¿Cómo está formada? La empresa familiar, como su nombre lo dice, está formada por familiares. En determinado momento alguien tuvo una idea en la familia y lo más común es que la empiecen a formar el papá y la mamá. En dado caso, sí puede llegar a ser que los mismos hijos se junten y entonces den paso a su empresa familiar. Y entonces así es como van surgiendo las empresas familiares. En México, en la mayoría, las empresas familiares, las estadísticas nos dicen que llega hasta la tercera generación. Entonces, por eso es muy importante institucionalizar a las empresas. ¿Por qué? Porque si queremos que trasciendan, entonces es válido y es importante tener las reglas claras para todos los integrantes de la familia, desde los socios fundadores, las siguientes generaciones y aún para todas las generaciones que aún no han nacido. Empezaremos definiendo qué es la empresa familiar. Las empresas familiares son el resultado de la fusión de dos sistemas, el familiar y el empresarial. Como ya te he mencionado anteriormente, la empresa familiar está formada de la familia y al mismo tiempo tienen una empresa. El gobierno corporativo es un sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas o controladas. El gobierno corporativo lo que nos va a permitir es que institucionalicemos a nuestras empresas y de esta manera, como te había dicho, trasciendan de generación en generación. En el gobierno corporativo vamos a tener a los procesos, vamos a tener también al recurso humano y la tecnología. ¿De qué manera voy a elegir la tecnología? ¿Cómo son los procesos de mi servicio, de mis productos? ¿Cómo los voy a sistematizar? Esto es algo muy importante. Y la manera en cómo voy a elegir las estrategias para que mi empresa siga trascendiendo. Posiblemente digas, pues yo no tengo una empresa, es un negocio pequeño, a lo mejor es una tienda, pero entonces, aún así, aunque sea un negocio pequeño, ya es una empresa. Y te invito a que le des esta formalidad, aunque no tengas todos los departamentos que conlleva el tener una empresa, el formar una empresa, pero sí a que ponga las reglas claras de cómo quieres que funcione ese negocio para que el día de mañana pues siga creciendo. ¿Cómo institucionalizamos a las empresas? Pues partimos, como toda empresa, de tener una misión y una visión empresarial, de los valores y algo sumamente importante, la ética de la empresa familiar. ¿Cómo quiero que sea mi empresa familiar? ¿Qué valores en cuanto a la honestidad, la lealtad voy a manejar y de qué manera van a ser? La implantación de estrategias, ¿quién las va a elegir? ¿Cómo se van a elegir? La estructura organizacional acorde con el sucesor, de qué manera quiero que funcione, cómo quiero que esté estructurada mi organización. Es decir, es similar esto a un organigrama. Consejo de familia, ¿quiénes lo van a estar formando? El consejo de administración, ¿qué personas deben de cubrir los requisitos para formar el consejo de administración y el plan de sucesión? Cuando la cabeza o el hombre clave ya no esté dentro de la empresa familiar o se vaya a retirar, ¿quién lo sucederá? Y aquí en este esquema podemos ver que tenemos la junta de accionistas, que en su mayoría pues está formada por todos los familiares, el consejo de familia, que va a tener reuniones con la junta de accionistas, pero también reuniones con el consejo de administración, porque aquí en la junta de accionistas se puede plasmar las estrategias, se pueden elegir y entonces esto lo tiene que llevar a cabo el consejo de administración, que son las personas que me van a ayudar a que mi empresa vaya creciendo. Algo muy importante, ¿quiénes van a estar dentro de esta junta de accionistas? ¿Serán todos los familiares? ¿Tendrán derecho a esto? ¿O quiénes sí y quiénes no? Para esto nos va a servir el protocolo familiar. ¿Por qué?
porque por medio del protocolo familiar vamos a establecer las políticas claras de comunicación, la gestión de la empresa familiar y de sucesión. ¿Para qué? Para marcar los límites y que nos den como resultado la armonía entre la empresa y la familia. ¿Por qué? Porque la empresa familiar, como te mencionaba, está formada por familia y entonces debe de haber reglas claras. ¿Para qué? Para que tengamos una muy buena comunicación, para que todo esté claro entre todos los integrantes de la empresa familiar y los integrantes de la familia. Que no por ser familia ya se tenga el derecho de ser parte de la empresa familiar. Aquí es muy importante a quién quieres que esté dentro de tu empresa familiar, dentro de tu familia. ¿Cuáles son los puntos que se deben de tocar en el protocolo familiar? Aquí de manera general te los voy a mencionar. Una pequeña introducción, que son los objetivos que persigue el presente protocolo familiar. Una breve historia de la empresa familiar. ¿Para qué? Para que todas las generaciones vayan entendiendo el por qué se generó o se creó esta empresa familiar. Aquí una parte muy importante es el de trascender, de qué manera lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, cómo quiero que las demás generaciones se identifiquen con mi empresa. Y aquí es muy importante la parte de la identidad que quiero que tengan mis demás generaciones con respecto a mi empresa familiar. Entonces, si yo no les platico o si no tomo mi tiempo de escribirlo, a veces la historia pues se va distorsionando. Entonces, aquí es muy importante plasmarla. ¿Para qué? Para que por lo menos los puntos más importantes de estos puntos tengan conocimiento todas las personas de la familia o bien de manera especial los que forman la empresa familiar y asimismo quiénes son los integrantes de la empresa familiar. Después tenemos otro punto que son la familia, las definiciones, que puede ser del protocolo familiar, que es la empresa familiar, quiénes son los accionistas, a quién se considera descendientes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando las empresas familiares tienen hijos y estos hijos llegan a casarse, entonces vienen las familias políticas, ¿no? Los yernos, las nueras, y entonces si ellos van a pertenecer a la empresa familiar y de qué manera lo van a hacer, los nietos van a tener también acceso a la empresa familiar o hasta quién. Puede ser, si son, un hijo tiene 4 nietos, por así decirlo, entonces si quieres que los 4 entren dentro de la empresa familiar o solo uno como representante de ellos, entonces aquí es importante definirlo. Las disposiciones generales, la empresa familiar y el protocolo familiar. Algo muy importante, ¿cuándo van a hacer las revisiones y modificaciones del protocolo familiar? No por el hecho de tener el protocolo familiar ya nunca va a cambiar. Puede que no cambie los puntos importantes como la historia y los integrantes de la empresa familiar. Sin embargo, si va creciendo la familia, ahí en esos puntos sí suelen tener revisiones o modificaciones. También vamos a tener los puntos de administración y vigilancia de la empresa familiar. ¿Cómo se va a regular la asamblea de accionistas, la administración de la empresa familiar, quién la va a llevar a cabo, la vigilancia de la empresa familiar y la ética de la empresa familiar? Como te mencionaba, aquí un punto muy importante es la ética en la empresa familiar. Entonces, todo esto nos va a regular, así como también las exclusiones y sanciones. ¿Por qué se puede llegar a estos puntos de tener sanciones dentro de una empresa familiar? ¿Qué sí es válido y qué no es válido? Entonces, cuando surgen conflictos, es importante recurrir al protocolo familiar porque ahí vamos a definir, entonces, si es una exclusión o una sanción y de tipo de sanciones, porque pueden ser económicas o sanciones también de restricciones en cuanto a votos, en cuanto a opiniones. Entonces es muy importante que en el protocolo familiar seas específico en qué puntos de cada uno de los que hemos visto y qué reglas se van a jugar o qué reglas van a formar parte de este juego, como yo le llamo, ¿no?
También la vigencia del protocolo familiar que va aunado a la revisión del protocolo y a sus modificaciones. El plan de sucesión. El plan de sucesión nos va a permitir que nuestra empresa familiar permanezca y continúe y que no se quede en la tercera o cuarta generación, sino que siga trascendiendo, que a lo mejor se lleguen a los 100, 150 años de la empresa familiar, pero ¿de qué manera lo vamos a lograr? Una parte, como ya lo hemos visto con el protocolo familiar, que forma parte de la institucionalización de las empresas, pero también cómo va a estar el plan de sucesión, quién va a estar. Si tú eres el líder, el hombre clave de la empresa familiar, en el momento en que te vayas o estés cerca de que ya vayas a estar fuera de la empresa familiar, ¿quién te va a suceder? ¿Qué persona es la idónea con el carácter, con las habilidades directivas y sobre todo con el conocimiento del negocio? Esto es muy importante, que elijas a la persona adecuada que te haga trascender en cuanto a tu empresa familiar. Aquí en muchas ocasiones las empresas familiares lo que hacen es que a la persona que va a tomar el puesto del hombre clave o del líder de la empresa familiar lo envían a otra empresa de su mismo sector. ¿Para qué? Para tener la experiencia y el conocimiento de otras empresas y ver qué se puede aplicar dentro de su empresa. No es como robar, no es como copiar, pero sí es para ampliar su panorama. ¿Qué otras cosas más existen? A lo mejor, no lo sé, en la empresa familiar que tienes, ya hay procesos obsoletos, entonces es bueno estar a la vanguardia. Y también algo muy importante, la persona que se va a encargar de dirigir a la empresa familiar, los conocimientos, si va a tener estudios universitarios, maestrías, doctorados. Es importante que todo esto se vaya también puntualizando como parte del protocolo familiar para que, con la finalidad de tener permanencia y continuidad en tu empresa. Para tener éxito hay que tener el corazón en su negocio y su negocio en su corazón. Thomas J. Watson, presidente de IBM. Y como nuestra empresa también es una persona que la llevamos dentro de nuestro corazón, es importante que te tomes el tiempo para ver en qué momento está, cuál es el ciclo de vida que tiene en este momento, cómo puedo hacer que perdure y de qué manera quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque si tengo una idea y quiero que permanezca, ¿cómo lo quiero hacer y de qué manera lo quiero hacer? Mi nombre es María del Carmen Rosas Teisier, de Asesores de Negocios de Carpey. Inscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, déjanos tus comentarios y si quieres saber más sobre este tema, pide el ebook de Empresas Familiares.